I'll be the last one left when the lights go. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí con Víctor Delgado, que es piloto de FPV y nos va a contar un poquito, pues, cómo es este mundo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, Encantado. cuéntanos un poquito sobre el FPV a la gente que somos muy profanos en este tema, cómo funciona, cómo se empieza en él. Bueno, lo primero diría que el FPV es un tipo de dron que vuela de forma diferente a los estabilizados. La característica es que puedes volar de forma acrobática y sobre todo que en vez de como un dron estabilizado, digamos que el guiado es a través de una pantalla del móvil o de una pantalla de la emisora, aquí digamos que funcionas con gafas de inmersión de este tipo y entonces digamos que por eso se dice vuelo FPV, que es First Person View, es vuelo de inmersión. O sea, tú nunca tienes un contacto directo con el dron como supuestamente deberías tener cuando vuelas drones estabilizados. Y es la característica principal, es decir, que vuelas inmerso en estas gafas, y que puedes hacer un vuelo más acrobático, que no es, digamos, que no suele tener apoyo de GPS, como los estabilizados. El GPS básicamente, bueno, aparte de por temas de localización del propio dron y que luego tengas pues, temas como por ejemplo el return to home, que cuando pierdes la señal o la batería es baja, el dron te vuelve a la posición en la que salió porque graba una posición GPS. Los vuelos FPV, los drones FPV tradicionales no tienen, digamos, ese apoyo GPS generalmente, que ahora ya puedes meter módulos GPS, como luego te mostraré, pero básicamente todo el vuelo depende de tus manos, es decir... Como dices que es vuelo en primera persona, ¿hace falta algún tipo de curso especial o directamente con los DAESA 1 a 3 se puede volar en FPV? Esa es una buena pregunta y no sé si te la puedo responder en su totalidad, pero lo que sí que sé es que, para volar legalmente un FPV siempre necesitas un observador. Y esto es un poco por lo que te comentaba al principio. Como tú no vuelas lo que se llama en línea visual, en VLOS, vuelas siempre BVLOS. Cuando tú vuelas con un dron estabilizado con un Mavic BVLOS, siempre necesitas un observador. Del mismo modo, como esto es directamente BVLOS, porque tú no tienes contacto directo con el dron, siempre necesitas un observador. Entonces, no sé tanto, digamos, la categoría, lo que sí que sé es que si tú quieres volar legalmente, necesitas un observador, siempre en todo momento. Sí, que siempre tiene que haber una persona que esté a tu lado. Exacto, observando el dron. Que esté mirando el dron por ti, efectivamente. Eso es lo que dice AESA. No sé si la europea dice lo mismo, entiendo que también. Y bueno, y la característica un poco también por terminar un poco con los drones FPV, también en muchos casos, digamos que se utilizan para volar en interiores donde no se puede volar de la misma forma con drones estabilizados. Esto es cuando tienen, como este por ejemplo que tengo por aquí, es un dron que tiene protege hélices, y entonces puedes volar, digamos, en interiores, bueno, como si a un estabilizador le pusieras protege hélices, pero bueno, pues si te chocas con un muro, etcétera, pues rebotas. Sí, cosa que es más fuerte, ¿no?, que un protege hélices. Realmente claro, están pensados para que se puedan dar algún golpe, ¿no? Efectivamente, sí, porque es todo de fibra de carbono, son bastante duraderos y efectivamente están pensados para que se metan golpes y para que sigan funcionando después sin grandes reparaciones, salvo que los golpes sean muy serios. Sí, porque este tipo de drones se pueden comprar, pero muchos son de fabricación propia, ¿no? ¿Los drones o no? Correcto. El mundo FPV, a pesar de que yo no llevo muchos años, pero bueno, el FPV lleva mucho tiempo. Y entonces, efectivamente, al principio pues, la gente se compraba los frames por separado, los frames de fibra de carbono, los motores por separado, y se hacía, digamos, toda la soldadura, toda la integración de la placa de vuelo. La gente se la hacía, los volaba y los configuraba en los softwares en los que se programan un poco los modos de vuelo. Y hoy en día se pueden comprar fabricados ya. Yo en mi caso, como soy piloto 100% y dedico muchas horas a lo que es la grabación y a lo que es el vuelo, decidí, por la complicación que supone, digamos, el construirlos tú mismo y la de horas que necesitas un poco para conseguir un modelo construido que funcione, comprarlos, y sí que he aprendido a repararlos mínimamente, porque evidentemente, claro, vas teniendo golpes y golpes y hay cosas que necesitas sustituir. Por ejemplo, pues algún motor, o si de repente tienes un buen choque, pues puedes sustituir, digamos, lo que es el frame entero y conservar un poco todo lo que es toda la integración de todos los cables, de las soldaduras y todo. Y como segunda característica de los FPV, vuelo en interiores. Esos vídeos que vemos últimamente de un dron que se mete por la puerta de un restaurante, por una bolera y se mete por dentro y tal, se hace con estos drones.
quizás no este en concreto porque es de un peso mayor, pero más tipo microdrones, que es lo mismo, este es el hermano pequeño del otro. ¿Qué peso tendría el grande que nos has enseñado? Ahí esas son las cosas. Ese dron ya estaría, digamos, con cámara, a ver, sin cámara creo que está en los 480 gramos, más o menos. O sea que ya nos pasamos de esos 250 gramos, ¿no? Efectivamente, nos pasamos a la subcategoría 1. Y con cámara ya, pues depende de la que le pongas. Si le pones una GoPro, creo que estaríamos en 150 gramos más, si no me equivoco. Si le pones, como tengo yo aquí, una montura de la DJI Action 2, pesa un poco menos, no sé si 60 gramos, 65, también depende un poco de la montura. Y este, por ejemplo, efectivamente, aparte que ya está en la categoría de 250 gramos, pues bueno, claro, es casi la mitad de peso. Con esto pues harías un vuelo, digamos, con mucha más garantía, confianza en interiores, pues para no chocarte con cosas, no romper cosas, o si vuelas cerca de gente, por ejemplo, también. Estos son, digamos, características de estos FPV. Bueno, hemos estado hablando un poco de los drones más pequeños con los protegehélices y hemos dicho que las características que tienen pues, son más para vuelo en interiores, bueno, para poder hacer ese tipo de plano secuencia que vemos de un dron, pues en un restaurante y haciendo algo que parece que dices, ¿cómo han grabado esto, no? Pues otra característica de los FPV en otra categoría de peso y de tipo de dron, pues serían lo que se llama long range, que es larga distancia. Son estos drones, esto ya estamos hablando de 7 pulgadas y media de hélices, de un peso con batería y con cámara que puede estar casi, no los 2 kilos, pero vamos, el dron por sí solo pesa creo que 780, la batería puede pesar, depende de la batería que le pongas, pues le puedes poner baterías de alto rendimiento para estar más minutos en el aire. Pueden pesar hasta 700-800 gramos, o sea, casi como el propio dron, más luego la cámara si le pones una GoPro y hasta en concreto te aguanta ponerle una cámara ya en un formato un poco mayor. Creo que ha habido gente que ha montado, o sea, una Panasonic pequeñita, pero bueno, en principio es más como para una GoPro entera, sin desmontar ni nada. Y ya estaremos hablando pues casi... Y una pregunta, estos drones que como veo la cámara va como fija, luego el tema de la estabilización de la imagen. Pues interesante. Lo que tiene este dron, este es un dron que salió hace 3 o 4 meses. Es como uno de los mejores drones long range ahora mismo que hay en el mercado. Lo que tiene es que tiene la nueva unidad de vuelo de DJI, que es la Air Unit 3, creo que es la 3. Y lo que tiene es que tiene una cámara como de calidad parecida al Avatar, ¿vale? Integrada en la FPV. Pero con esta cámara, digamos, puedes primero ver la señal en las gafas y volar, y aparte puedes grabar, y puedes grabar una calidad 4K estabilizada. ¿Estabilizada por qué? Porque tú en el menú de las gafas le puedes poner ya modo de estabilización, que en el caso de DJI se llama Rock Steady, o la puedes poner sin estabilizar. Depende para el uso que la quieras. Es decir, tú, si le pones por ejemplo Rock Steady on, o sea, estabilización on, las gafas te va a dar igual porque vas a tener la misma imagen, que no va a ser tan estabilizada, va a ser una imagen de vuelo real en la que tú vas a ver un poco más las vibraciones del dron, pero luego cuando descargues los archivos vas a tener una imagen, digamos, de grabación con estabilización incorporada ya. Y eso es una buena pregunta porque tú puedes decidir grabar con estabilización y luego el plano va a estar bastante bien estabilizado, pero ya no puedes conseguir más estabilización más allá de eso. Pero sin embargo, si lo grabas en estabilización, digamos que estos archivos ya te graban como una especie de metadata, y esto lo puedes meter en un programa que se llama HeroFlow, creo, que es de, bueno, no sé si código abierto, pero que no es de pago, o sea, no es como Real Steady, es como el estabilizador de GoPro. Y HeroFlow es un programa que te coge archivos con cierta metadata y puedes conseguir cierta estabilización. Entonces luego puedes hacer que parezca pues esa suavidad, ¿no? la que es la mítica que hemos visto con GoPro y Real Steady, pero digamos con otro sistema. O sea que luego hay un trabajo de postproducción también importante de las imágenes. Sí, ¿no? O sea, cuando ves esos vídeos increíbles es un gran piloto, gran idea, gran realización, gran orquestación de cosas, de gente entrando, no sé cuál, y luego hay mucha postpro. Sí. Entonces, eso, estabilización la puesta en incorporada, y en el caso de todos los drones que ahora puedes incorporar en FPV, la DJI Air Unit 3, pues digamos usar la cámara de FPV que antes solo servía para señal, para ver, la puedes utilizar como grabación, con lo cual ahorras costes de cámara, posibles accidentes que puedas tener, te ahorras el romper una cámara y te ahorras peso, con lo cual ganas en
digamos, en performance, en volar mejor, por así decirlo. Bueno, Víctor, pues enséñanos algunas de tus imágenes. ¿Qué nos vas a enseñar? Por supuesto, pues os puedo enseñar por ejemplo unas imágenes de hace 2 semanas que estuve haciendo unas grabaciones por aquí cerca de Madrid, en un sitio con permisos y nada, pues unos planos un poco de montañitas y de ríos con diferentes drones de Muy FPV. bien, pues vamos a ello. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my... Bueno, pues bastante espectaculares las imágenes, la verdad que Víctor controlas y son súper chulas. Ya me gustaría a mí poder hacer esto. Muchas gracias, pues nada, me alegro que os hayan gustado, que te hayan gustado y es como todo cuestión de tiempo y cuestión de que a uno le guste y que emplee el tiempo para poder conseguirlo, como todo. Muy Así bien. que os animo. ¿Qué crees tú que sería así como lo mínimo imprescindible para una persona que diga, oye, pues quiero empezar a hacer FPV, pero tampoco quiero gastarme mucho dinero porque no sé si realmente me va a gustar, voy a ser capaz de hacerlo? ¿Qué es lo mínimo así para poder empezar en ello? Bueno, yo siempre digo que como esto es un mundo muy caro, o sea, en general como todos los hobbies un poco tecnológicos son caros, pueden ser caros en función de cómo te lo plantees, yo diría que para el FPV al principio no necesitas invertir en ningún dron, lo que necesitas es comprarte una emisora que puede ser como esta o puede ser más barata. Esta es la primera emisora de DJI FPV que tiene 3 años ya casi, 2 y medio. Con esta emisora la puedes utilizar como emisora de drones FPV y la puedes utilizar como emisora para el simulador. Puedes comprarte esta, te las puedes comprar más baratas. Entonces, yo lo primero que recomendaría es comprar una emisora para utilizar con simulador y volar en simulador. Digamos que... ¿Y las gafas también harían falta o no? No, para volar en simulador, o sea, sí puedes volar en simulador con gafas, pero no es necesario para aprender, al menos bajo mi experiencia. O sea, yo, por ejemplo, para que hagas una idea, antes de hacer mi primer vuelo acrobático, digamos, sin sensores, sin GPS, etcétera, yo estuve como 6 meses aproximadamente volando exclusivamente en simulador, sin gafas, ¿vale? En una pantalla, la pantalla la tienes suficientemente cerca de los ojos para que la sensación ya sea inmersiva de por sí y, pues digamos que acostumbrando un poco a los controles de lo que es una emisora que luego van a ser los mismos, digamos, en escenarios reales. O sea, las físicas hoy en día de los simuladores son tan buenas, están tan bien hechas que la traslación que tiene, digamos, del software del ordenador afuera es muy buena. O sea, tu consejo es que la gente empiece en el simulador antes de meterte en un dron, que además lo puedes romper. Porque efectivamente. Vale, ¿y hay algún simulador así que esté bien, que puedas aconsejar? ¿Los hay gratis? ¿Son todos de pago? ¿Cómo funciona más o menos? Sé que los hay gratis. Es mejor de pago, quiero decir, muchas veces por intentar ahorrarnos algo no hacemos quizás lo que tenemos que hacer si realmente queremos aprender, ¿no? Sí, puede ser. Te diría que, o sea, yo solo he usado hasta el día de hoy Liftoff, que es como el más famoso. Además, como, o sea, Liftoff tiene como una especie de juego en el que tú puedes jugar solo y también puedes hacer partidas online, que hay premios y tal, y hay como tiene una comunidad muy grande. Liftoff lo descargas de la plataforma Steam y si no recuerdo mal, creo que cuesta unos $20. Sí, y es licencia perpetua. Y tienes actualizaciones, ponen escenarios súper chulos. O sea, ahora, por ejemplo, Liftoff hace 2 meses sacó una pantalla nueva que es Islandia. Y es Islandia donde tú puedes coger un dron y puedes recorrer pues todo, cascadas, volcanes, como en un escenario súper real, ruinas. O sea, digamos que tiene una evolución muy buena. Pero te diré que también hace unos meses descubrí que hay uno gratuito, que las físicas son súper buenas también, solo que no me acuerdo del nombre, pero te lo puedo decir y luego la apuntas en la descripción. Entonces, bueno, de una forma u otra no es mucho dinero, pero es la forma de que una persona primero sepa si le gusta, que pueda tener la experiencia de volar, porque es vuelo real. O sea, cuando vuelas en el simulador es una experiencia súper completa, digamos, cuando luego vueles lo puedes comprobar, es muy completa y es un poco la forma de aprender los básicos
para que luego tú, si realmente decides invertir en comprarte un dron, pues puedas, digamos, hacer tus primeros vuelos sin tener el corazón haciendo 80 pulsaciones y sin que tengas de repente una acción del primer día que te chafa un poco porque, bueno, con los drones FPV te das golpes. Yo me los he dado, me he quedado sin algún dron ya, como este, por ejemplo, y duele bastante porque luego hay que aprender a repararlos, algunos son fáciles, otros difíciles. Sí, porque un dron de estos, decente, el pequeñito este que nos has enseñado, más o menos, ¿en qué nos estamos moviendo de precio, más o menos? Pues depende un poco de los protocolos de radio que uses, pero vamos, generalmente no está barata la cosa y menos ahora con todo el tema de la crisis, los componentes, no sé qué. También un tema añadido es que los tienes que comprar en China. A día de hoy, o sea, no voy a decir que no haya tiendas FPV en España, hay alguna, pero en Madrid, por ejemplo, yo no he encontrado ninguna física que tenga las cosas que igual yo quiero. Y sin embargo, en AliExpress o en otros sitios o en Estados Unidos hay un montón de páginas web de tiendas físicas que tienen tienda online que tienen todo tipo de productos, los últimos de todo tipo y tal, y compras por ahí. 400 euros más o menos. Solo el dron. Solo el dron. La emisora y las gafas. Exacto. Unos 400 euros si estamos en digital. Si estás en analógico, que es un mundo que yo no controlo, es más barato. El analógico es más barato y creo que es una buena entrada. Yo empecé en digital porque yo realmente no empecé con estos FPV, que diríamos FPV tradicionales, sino que empecé con el DJI FPU. Entonces eso ya era señal digital, y una vez empiezas a volar en acrobático con las gafas en digital, volver a analógico, salvo que sea, digamos que mi objetivo fuera hacer freestyle, que es esto que usan los drones pues para meterse en un edificio abandonado y hacer loops, flips y locuras y de todo, sino que yo lo quiero como más para audiovisual, para hacer planos cinemáticos. Pues para mí el digital es una mejor experiencia de usuario, tanto en la visión, y la visión evidentemente te afecta a cómo tú vuelas, ¿no? Entonces, si tú vuelas, digamos, con cortes de señal un poco y tal, pues la confianza que tienes igual para meterte entre dos árboles y tal es diferente. Con todo, claro, el analógico tiene ventajas, entre ellas eso, que es más barato y que tiene menos latencia también. El analógico es más tal, el nivel analógico, por lo visto, cuando se va la señal se va, y el digital te avisa un poco, entonces depende un montón de cosas, pero generalmente yo, por la experiencia que tengo, gente que veo que está en analógico es gente que hace más freestyle. Y gente que está en digital, que es un poquito más caro los sistemas, es ya gente que lo utiliza un poco más para audiovisual, y hoy en día ya el digital está tan integrado que también se usa en freestyle. Luego tenemos estos drones que ya son un poquito más, un enfoque un poco más profesional por el peso que tienen. Las baterías que pueden llevar pues son de más amperaje, con lo cual puede estar más minutos de vuelo. Puedes llevar una cámara más grande. Y bueno, estos drones pues ya estarían, digamos, en los 600, 650 euros, depende también del protocolo de radio que uses. Hay varios. Un poco también la complicación del FPV, que también es parte de lo que le hace bueno, es que puedes integrar un montón de sistemas y protocolos diferentes e intercambiarlos o no, y entonces ahí hay mucha forma de enlazar, digamos, una emisora con un dron o con unas gafas. Entonces, bueno, yo por ejemplo, Crossfire, digamos que es un protocolo de comunicación entre la emisora y el dron, que supuestamente es más estable, es más fácil de vincular y digamos que tiene como mejor calidad, digamos, para poder volar lejos. Como un poco más de calidad, un poco más de fuerza de señal, y hay otros sistemas. Ahora han sacado otro nuevo que se llama ELRS, que también es muy bueno y que es un poco más barato, pero no hay grandes diferencias. O sea, una vez te vas a un dron de estas características en digital, pues bueno, elegir un protocolo u otro puede ser, no sé, $50 o 50 euros. Sí, no es una diferencia muy grande. Claro, en esos precios no, pero evidentemente son muy caros. ¿Y qué diferencia hay entonces cuando volamos en audiovisuales? Ya hablamos de un tema un poquito más profesional trabajando, sí. De grabar con un dron estabilizado a grabar con un dron FPV. Como has dicho, se utiliza mucho para el freestyle, pero ¿el freestyle se utiliza realmente luego en el audiovisual o no es tan exagerado del mundo? No, o sea, te diría que el freestyle es freestyle, no se utiliza, o sea, digamos que un dron en freestyle no tendría ningún sentido audiovisual porque no tiene una narrativa concreta, lo cual no quiere decir que para un plano audiovisual tuvieras que hacer algún tipo de maniobra freestyle, pero, o sea, una sesión freestyle 100% no tiene ningún sentido audiovisual, sino simplemente freestyle. Entonces, digamos que el uso cinemático de drones FPV respecto a los estabilizados es
que puedes hacer planos más dinámicos y que puedes hacer esos planos secuencia. Esos planos secuencia que cada vez se podían hacer más planos estabilizados, en los que tú, pues, yo qué sé, pues imagínate un dron que descubre, yo qué sé, pues una acción, un actor saliendo de un coche y que le sigue, que se mete por un sitio y que luego de repente pues vuela 80 metros y descubre un área muy grande. Eso con un estabilizado requeriría, aparte de un trabajo de doble emisora, un dron muy grande, pues eso, probablemente evidentemente hay mucha pericia del piloto, operador de cámara que mueve la cámara, etcétera. Sin embargo, un plano de ese tipo secuencia lo haría un piloto solo, digamos, aprovechando el dinamismo del dron. Hay muchas diferencias. El estabilizado, lo bueno que tiene, por ejemplo, es que puedes meter movimiento de cámara. Claro, en un Mavic, por ejemplo, tú puedes estar haciendo un plano recto y puedes estar escalando en altura mientras de repente haces un tilt de la cámara y entonces estás haciendo ahí varias cosas. Subo, me estoy metiendo para... Movimientos combinados, ¿no? Movimientos combinados, efectivamente. El FPV no tiene eso en el FPV normal, porque luego te explicaré otra cosa. Sin embargo, lo que tiene es tal dinamismo y tal rapidez que puedes hacer cosas que no se pueden hacer con estabilizado, básicamente. Pero sí es cierto que a nivel audiovisual el FPV tiene un terreno concreto, que es, pues suelen ser cosas de alta velocidad, carreras, se utiliza mucho para deportes, para rallies, para persecuciones de coches. Últimamente se ven muchas secuencias en cine ya de FPV y suelen ser generalmente persecuciones. Pues sí, yo lo he visto también en lo que dices tú, el tema de rallies y tal, pero aparte también luego hay carreras de los propios drones, ¿no? O sea, carreras de FPV, ¿no? Sí. Exacto. Yo nunca pensé que fuera a convertirme en tan friki como para que me gustara eso, pero realmente hay una liga internacional de drones que se llama DRL, que es Drone Racing League. Ahí compiten los mejores pilotos de dron del mundo, ganan mucha pasta, los buenos, o sea, los que llegan a esa liga ganan mucha pasta, tienen patrocinadores, viajan por todo el mundo, y los que ganan la liga son ya gente muy top. Y efectivamente tienen competiciones en varios sitios del mundo. Luego hay, como creo que en España también está la Iberian Drone League, que ahí pues también hay pilotos de FPV que se meten y yo creo que los que ganan pues se promocionan para ir a Europa y luego de Europa pueden dar un salto a la DRL y tal, y es un mundo apasionante. O sea, yo a veces veo las carreras, sigo el canal en YouTube, que recomiendo que lo hagáis, es muy interesante. Y aparte de que realmente alucinas bastante con la pericia que hay que tener para hacer ese tipo de carreras, porque ya más las diferencias entre uno y otro son todos muy buenos, a que son milisegundos, o sea, es Fórmula 1. Bueno, Víctor, ¿y por qué recomendarías a toda la gente que entrara en el FPV, sobre todo la gente que ya ha estado con drones estabilizados? Bueno, el primer motivo sería porque, basado en mi propia experiencia, el aporte que tienen los drones FPV, la experiencia de usuario como piloto no tiene nada que ver, es pilotar un poco de verdad y la sensación que te genera un poco de ansiedad cuando vas a volar, los nervios, el disfrute, es algo que con los drones estabilizados solo te pasa igual al primer o segundo día y luego ya es como algo más plano, y en esto siempre tienes ahí, ¿no?, como esas mariposillas, por así decirlo. Por el riesgo, ¿no? El riesgo, claro, siempre es más arriesgado, no lo ves, siempre te da pie cuando estás ahí, pues tienes una línea y la ves, yo creo que me puedo meter entre esos árboles, venga, voy y me meto, o no, y freno, pues ahí tienes ese aporte, ¿no? Es precioso. Y por otra parte, bueno, si alguien que ya está en drones estabilizados tiene, digamos, como pensamiento, como objetivo el ser un piloto de dron, en este caso audiovisual, porque creo que los FPV, el aporte que tienen, digamos, sería a nivel de trabajo, sería solo el audiovisual a día de hoy, pues como una salida de trabajo, en el sentido de, si yo soy piloto de drones estabilizados, me hago piloto FPV, puedo tener más oportunidades laborales porque me voy a distinguir como piloto. Me va a hacer, pues eso, ser mejor piloto, poder ofrecer otros planos al cliente, poder hacer planos secuencia, poder perseguir coches, poder hacer un poquito esa variedad narrativa audiovisual que aportan un poco los drones FPV. Genial. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que os guste y que aprendamos, pues, de personas que saben tanto de este tipo de temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Ha sido un placer estar en tu canal. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos. Industry ignores me, but I keep on going, 'cause I know you come